Bienvenidos a Mentes Revolucionarias. Aquí estamos con un espectacular invitado que es Alejo. Hermanito, la verdad que estamos aquí un poco para fluir. Me gustaría poder, como te he dicho antes, igual no lo sabes, este canal está pensado para poder realmente darle a la gente una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque al final estamos en un mundo muy viciado en el cual parece que tienes que elegir entre A o B. Y yo creo que muchas veces una situación, un contexto, lo podemos ver desde diferentes maneras, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, para compartir, tener una conversación interesante y desde ahí puedes fluir y va a aportar valor, por supuesto. Mi hermanito, nada, pues muchas gracias a ti por la invitación. Saben que siempre es un honor compartir contigo, siempre surgen cosas, conectamos con otros aspectos bastante bonitos de la misma conciencia, por llamarlo de alguna manera, y pues al final, si esto sirve para que más personitas puedan conocerse a sí mismos y demás, pues maravilloso, ¿sí? Gracias a ustedes por ser canal para eso y bueno, dejemos que la divinidad actúe a través de nosotros. Eso es. Mira, una pregunta que me surge, y podríamos realmente empezar por este tema en particular, es las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Hace poco bueno, tú sabes que yo conocí a una persona con el cual es muy especial para mí y se han despertado muchas cosas, ¿no? En este personaje. Sobre todo también creo que ha representado mucho crecimiento. Y me gustaría saber, Alejo, bajo tu experiencia personal y bajo lo que tú ves en el mundo, ¿qué es lo que realmente representa una pareja? ¿Qué es lo que realmente representa pues, que una persona, en este caso una mujer o un hombre, esté en tu vida bajo tu experiencia? Uf, pues una pregunta, yo creo que casi que tan amplia como quién eres, ¿no? Sí, vamos Es una pregunta, desde lo más grande hasta lo más concreto. Luego iremos poco a claro, poco acotando. yo creo que una relación de pareja es la mayor oportunidad de descubrimiento que nosotros podemos llegar a tener, porque piénsalo de la siguiente manera, yo creo que nadie conoce tanto nuestras sombras como nuestra pareja, ni nadie conoce tanto nuestras luces como nuestra pareja. Entonces, digamos que la pareja o la relación de pareja es ese escenario donde se permite expresar todo el espectro de mi existencia humana, desde mi sombra hasta mi Ujú. luz, ¿sí? Desde aquellas deficiencias, por llamarlo de alguna manera, hasta mis mayores virtudes, ¿no? Entonces yo creo que una pareja es la posibilidad de nosotros podernos integrar en todos los aspectos y que es tan bonita esta experiencia por la misma naturaleza de la experiencia que hace que nos integremos desde nuestra parte biológica hasta nuestra parte consciente, pasando por la emoción y pasando por la mente, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando entramos en este mundo de la conciencia y demás, siempre tenemos a nuestro alrededor, o no, más bien como en nuestra órbita, conceptos como desapegarnos, como el amor incondicional, como no necesitar y demás. Pero si entramos un poco en el juego de la biología, para que haya una pareja necesitas de otra persona. Entonces, de entrada, biológicamente ya empezamos dependiendo de esta persona que tiene enfrente. No porque esto sea malo, ojo, sino porque al contrario, cuando empezamos a interiorizar todos estos conceptos, creemos que depender o apegar o sentir apego hacia nuestra pareja es algo malo y no es algo malo porque es natural de la misma experiencia. Entonces nos muestra la posibilidad de estar apegados para que al estar apegados podamos conectar con una posibilidad que es vivir y conocernos a nosotros en ese apego, para que al vivir y conocernos en ese apego nos aceptemos, para que al aceptarnos entendamos que la pareja vino a mostrarnos algo de nosotros y al interiorizar eso que la pareja vino a mostrarnos algo de nosotros podamos vivir el desapego y la no dependencia, ¿sí? Pero es un proceso que en función de esa misma naturaleza nos muestra la posibilidad de vivir todo el espectro de nuestra naturaleza, para que al finalizar una relación de pareja o un proceso, seamos mucho más íntegros gracias a que hemos tomado nota. Y si no somos, y cuando hablo de integridad, no hablo de perfeccionismo, hablo de que integridad, como su mismo nombre lo indica, no carece de ninguna de sus partes, salgamos de esa relación de una manera mucho más completa. Ujú. Así que podemos decir que al final el hecho de que tú cuentes con una mujer o con un hombre, o viceversa, es una oportunidad para realmente ser completo. Fíjate que esto me parece muy interesante, porque cuando yo comencé a abrirme, ¿no? Emocionalmente con Jessica,
yo recuerdo que pude experimentar facetas de mí que antes no había visto por mí mismo. Y yo pensaba que había alcanzado el autoconocimiento, ¿no? Total de mí mismo y que sabía perfectamente quién era, sabía perfectamente mis valores, mis deseos. Y me di cuenta que todo ese castillo de naipes que yo me había formado se había destruido completamente, ¿no? Porque había muchas cosas de mí que no entendía. Y muchas emociones, muchas emociones que jamás me había dado el permiso de experimentar. Por lo tanto, lo que tú dices me parece muy, muy acertado, ¿no? Porque, wow, y fíjate el miedo incluso, ¿no? Yo pensaba que había trascendido ciertamente el miedo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo he trabajado mucho en mí mismo, ¿no? A nivel personal, en el desarrollo personal, y pensaba que ese tipo de cosas como celos o miedos, ¿no? Hacia incluso un aspecto básico que luego me gustaría comentar contigo, que es el proveedor. Es algo que luego me gustaría comentar. Entonces sí que es cierto lo que tú dices, que una pareja al final es una oportunidad para realmente autoconocerte y ser una persona más íntegra, ser una persona más completa. Por supuesto que sí. De hecho, he experimentado un crecimiento brutal, un crecimiento que creo que ha sido exponencial, ¿no? Que si no hubiese sido por ella, mi crecimiento hubiese sido mucho más pequeño, mucho más mínimo. Entonces, la pregunta que yo te hago ahora, Alejo, y esa es una cuestión que creo que es muy interesante para todos, es que a nivel de roles llega como una energía, ¿no? No sé en tu caso, Alejo, aunque yo creo que sí, eso es algo biológico, en el cual quieres que tu mujer realmente esté segura, que esté protegida, que esté realmente bien. Por ejemplo, este tipo de protección, esta emoción que emana de nosotros, en este caso de los hombres, ¿a qué se debe? ¿Cómo tú lo concibes? A ver, yo sí tiendo a creer que eso tiende a ser más evolutivo en realidad, Muy bien, desconociendo Diego. totalmente el tema. Desconozco totalmente del tema, ¿sí? Y posiblemente voy a darme el permiso de decir cosas sin sentido, sin faltar al respeto a alguien. Obviamente, si alguien que esté viendo esto siente que estoy hablando de alguna incoherencia, tiene todo el derecho de rechazarla y toda la libertad de hacerlo, ¿no? Pero creo que eso tiende a ser muy evolutivo por la misma naturaleza de la biología del hombre y también por la misma naturaleza de la biología de la mujer. Entonces, por ejemplo, tú has escuchado esta frase o este, no sé cómo decirlo, como este modismo que siempre dice que las mujeres son multitask y que los hombres siempre son como una sola Sí, tarea específica. eso es. Un día escuché que esto era algo evolutivo, no lo corroboré, ojo, pero me hizo mucho sentido. Entonces, vuelvo y te digo, no tiene ningún soporte para mí, pero me hace mucho sentido. Cuando el hombre salía a cazar, ¿sí? Con nuestros antepasados y demás, su única función, ¿cuál era? Es como ser muy sigiloso y mantenerse enfocado donde estaba la presa para poderla cazar. La mujer en ese entonces quedaba con los quehaceres de la casa, cuidando el hijo, con todo lo que todo esto implica. Entonces, evolutivamente la mujer desarrolló la habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y el hombre no, producto de esa misma evolución, ¿sí? Ujú. Esto me hace mucho sentido con esto que digo. ¿Y por qué cuento esto? Porque creo que esa necesidad de proteger también es muy evolutiva, porque el rol del hombre siempre ha sido un rol protector, ya sea a través de ser un proveedor o a través de ser un cuidador. Siempre ha sido como la figura fuerte, hablándolo biológicamente, ¿sí? Entonces creo que en el hombre siempre vamos a tener esa necesidad, porque es una necesidad biológica para nosotros, sentir que estamos en un rol donde podemos ofrecer calor y donde podemos ofrecer regocijo a quienes nosotros amamos, ¿sí? Que entrándonos ya un poco más en términos de conciencia, esto no significa de que el hombre tenga un papel más importante o no que la mujer, ni dentro de la sociedad, ni dentro de la familia. Es Ujú. más, cuando yo me siento insuficiente porque no soy capaz de ocupar un rol específico en un aspecto o en un entorno muy específico, tiene que ver más a mi propia sensación de insuficiencia que al rol en sí mismo, porque Claro. creo que ejecutar un rol u otro tiende a ser mejor o peor, ¿sí? Entonces creo que esa naturaleza tiene que ver mucho con la misma evolución de nuestra especie. Sí, aquí, fíjate que aquí entra un tema muy interesante, ¿no? Que es el aspecto cultural y el aspecto ya biológico. ¿Por qué? Porque es verdad que tú lo has dicho bien, ¿no? Que nosotros hayamos desarrollado un cierto comportamiento a lo largo de los años no quiere decir que a nivel interno, biológicamente hablando, la parte más primigenia seamos solamente así.
sino que a lo mejor simplemente es que al hombre le tocó el rol de cazar porque era lo que tocaba y ya está, pero podía haber sido justamente al revés, y a lo mejor era la mujer en este caso la que podía haber desarrollado esa fuerza o esa sensación de protección. Entonces al final es verdad que estamos en dos puntos muy interesantes, porque no sabemos hasta qué punto una cosa es cultural, que ha sido como, es como las creencias mismamente, ¿no? La creencia del dinero. A día de hoy, por ejemplo, ya conocemos que la mente es capaz de sanar el cuerpo. Si tú eres capaz de tener creencias de poder, tu cuerpo realmente responde a ese tipo de creencias. Y es más, si tú eres capaz realmente de elevar tu nivel de conciencia, de ampliar el contexto, digamos que tienes la capacidad de resolver problemas mucho antes, o tienes la capacidad incluso de autocurarte, de autosanarte. Eso es algo que es real. Cosa que a lo mejor hace 100 años era algo inviable, era algo que era imposible, ¿no? Entonces sí que te das cuenta de que hasta qué punto unas creencias o una cultura, por así decir, un inconsciente colectivo, eh, es tan real como se dice, ¿no? En este caso. Entonces, al final, el ser humano es un, y aquí ya me voy un poquito más profundo, y esto es un poco ya más filosófico, ¿qué es el ser humano realmente, no? Es una pregunta muy interesante, porque al final, claro, si lo que yo soy es una consecuencia de una serie de creencias, de una serie de culturas que han hecho que yo sea el resultado de justamente todo eso, ¿qué soy realmente? ¿No? Esa es una pregunta muy interesante. Es, es, es un poco curioso, ¿sabes? Porque yo creo que al final la vida siempre nos va a invitar a integrarnos a nosotros, en todos Sí, los aspectos, ¿sí? Es como mi parte biológica, hablando de este tema, me muestra algo que prefiero y algo que rechazo. Es una oportunidad de integrarme. Mi parte emocional siempre me va a mostrar algo que prefiero y algo que rechazo. Es una invitación a integrarme. Mi parte mental también. Incluso dentro de los mismos matices de la conciencia también me van a mostrar siempre cosas que tiendo a preferir y otras que tiendo a rechazar. Entonces yo creo que la vida siempre nos va a ofrecer todo escenario para que nos completemos a nosotros mismos. Ojo, no porque estemos incompletos, sino porque creemos que nos hace falta algo, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces entramos en este juego del ego que es inocente, inocente en el sentido de que carece de maldad, en el que cada juego que estoy jugando busco completar esa pieza para que al encontrar esa pieza me dé cuenta que ya la tenía. qué bueno. Me gustaría, el otro día subiste un reel, me gustó muchísimo, te lo dije por privado, me encantó. En el que tú hablabas en este caso, sobre el apego, ¿no? Me parece que hablabas sobre el apego y decías, ¿no? De que realmente el apego no es malo. De hecho, lo has dicho antes, ¿no? El apego es un proceso, al final. Pero, por ejemplo, hablar sobre el dinero. Tú decías que en el reel, me parece que decías que el apego, al final, al dinero, es un motor que te lleva a pensar cómo tú puedes generar dinero para luego ya al final, en ese proceso mismo, darte cuenta que el dinero no es importante. Digamos que el apego es un proceso, es, es como la cara de dar y recibir, ¿no? Es como esa misma moneda que te lleva al no apego, al desapegarte de esa energía. Entonces, hermano, por ejemplo, a una persona que está pasando una situación, porque esto es bastante contradictorio. Vamos a decir que tú estás pasando una situación en la cual no puedes llegar a fin de mes. Y tú lees un libro espiritual que te dice que tienes que desapegarte del dinero. Pero claro, es que el día siguiente el caso te va a llegar y te va a decir, si no me pagas, te echo de casa y te echo a toda tu familia. Y eso ha pasado. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esos dos conceptos en el cual tú te desapegas del dinero mientras, en este caso, estás lidiando con tus problemas personales y tienes que afrontar esta situación que es puramente difícil a nivel pragmático? Yo creo que aquí voy a ser súper polémico. Sí, que no me gusta porque no tiendo a polemizar porque creo que todo tiene un sentido. Si no tuviese un sentido ni siquiera existiría en la inteligencia infinita de la vida, ¿no? Todo tiene un sentido, aunque no lo entendamos. Yo creo que muchas veces nosotros, por el afán de no conformarnos y salir de la situación en la que estamos actualmente, buscamos demasiadas cosas que fascinan a la mente que las desconoce, pero que no necesariamente puedes utilizar, ¿sí? Entonces, yo puedo entrar, vivir una experiencia, no sé, un entrenamiento, un retiro, las medicinas ancestrales, leerme un libro, tener una conversación con alguien, entro a la experiencia, veo un montón de cosas que son maravillosas, pero que en estos momentos de mi vida no son funcionales para mí porque no sé aplicarlas, ¿sí?
o no sé cómo interiorizarlas, no sé cómo experimentarlas. Y para el ego es necesario ese paso a paso. Para la conciencia no necesita ese paso a paso. La conciencia sabe, por ejemplo, que puede, o no, que puede hacer todo aquello con lo que conecta. Pero el ego tiene que vivir ese proceso de entender cómo poder darle utilidad a todo lo que hay en estos momentos de nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros en función de todo esto, siempre buscamos ver nuevas cosas que difícilmente logramos aplicar. Y al no lograr aplicarlas nos frustramos. Ya no solamente estamos frustrados con el acontecimiento que rechazamos, sino que estamos frustrados con el no poder aplicar las nuevas maravillas del nuevo mundo que estoy descubriendo. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Yo un día entendí que lo que puedo ver en este instante es lo único que necesito en estos momentos de mi vida, lo que puedo ver. Eso me lleva a una segunda directriz. No busques. Pero carajos, ¿cómo me vas a decir a mí que no busques si constantemente estoy tratando de mejorar mi vida? Exacto. Porque muchas veces nosotros nos pasamos la vida buscando algo que no está. Porque tenemos la necesidad de encontrar una respuesta, un camino, una posibilidad, una oportunidad. Tenemos la necesidad de encontrar algo para este momento que no logramos entender. Entonces, no entiendo este momento, ¿sí? Se despliega una necesidad de buscar entender esto que estoy viviendo y a raíz de esto bloqueo la inercia de la vida que constantemente está fluyendo. ¿Por qué? Porque la vida va a transcurrir, pero yo detengo la vida al decirle a este momento que no puede pasar hasta que yo no encuentre una respuesta que me ayude a entender lo que estoy viviendo. Entonces me creo una necesidad que dice, no entiendo y necesito entenderlo. Este momento de mi vida no se puede ir hasta que yo no entienda lo que necesito entender. Y me paso la vida tratando de buscar algo que nunca encuentro y ahí es donde muchas veces me siento estancado porque no he dejado que este momento pase. Entonces, cuando yo reconozco que veo lo único que necesito ver, me quito la necesidad de buscar. Y al quitarme la necesidad de buscar, permito que este momento pase. Y al pasar este momento, a lo mejor se va sin dejarme respuestas a mí. Pero al irse este momento, yo acompaño a este momento y me termino encontrando en una situación completamente diferente a la que estaba anteriormente, aunque no lo haya entendido. Entonces, ¿cómo lo transito? Acepto lo que puedo ver para dejar de buscar, para que cuando deje de buscar empiezo a aceptar. Y al empezar a aceptar me doy cuenta que lo que estoy viviendo es un regalo hermoso para mí. Y ahí le saco provecho a eso que llamo apego, a eso que llamo frustración, a eso que llamo desilusión, a eso que llamo miedo, a eso que llamo emoción también. Me gusta mucho lo que tú dices, Alejo, porque esto se sintoniza muy bien con el dejar ir. Antes que nada, eh, yo recuerdo, bueno, hay muchas personas en mi entorno que digamos que están en una situación de vida muy estancada. Pasan 5 años, pasan 10, pasan 15 y están justamente viviendo la misma situación. Ya sea carencia emocional, ya sea egoísmo, ya sea cualquier tipo de historia, ¿no? Claro, y esto que tú me comentas es muy interesante porque al final no se están dando el permiso a estas personas de poder conectar con lo que está pasando y de poder reconocer lo que están viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego funciona de esta manera y esto es algo que yo, por ejemplo, me he dado cuenta. No tengo dinero o soy pobre, vamos a decirlo así, o mi pareja me ha dejado y siento que este momento en sí es incorrecto. No debería estar viviendo esta experiencia. Debería estar con dinero y debería estar con una persona que me quiere. ¿Qué pasa? Que, como tú has dicho, ¿no? El hecho de que tú reconozcas este momento y te des el permiso de vivirlo es lo que te hace que tú puedas realmente pasar al siguiente nivel. ¿Cómo lo haces? Aceptando este momento y entendiendo que esta situación que tú estás viviendo, si tú eres capaz de darte el permiso de vivirla plenamente, es lo que te puede permitir realmente ir al siguiente punto. Por ejemplo, eso, si yo no tengo dinero o no tengo amor propio en este momento, yo lo reconozco.
oye, pues mira, en este momento no tengo dinero y la herramienta que tengo para salir adelante a lo mejor es, yo qué sé, pedir dinero a mi hermano o no sé, cualquier tipo de situación. Entonces, muchas veces al final la escalera de la conciencia de cero es como de nivel en nivel, ¿no? Y muchas veces que como que queremos saltar niveles cuando realmente no nos corresponde estar ahí. Primero tenemos que pasar por estos niveles para poder realmente de manera natural ir a estos niveles. Y creo que la espiritualidad se ha encargado, no sé qué opinas tú, pero yo lo he visto mucho, veo mucho autoengaño, de, de algún modo no das el permiso de experimentar sensaciones negativas. ¿Por qué? Porque claro, como yo soy un hijo de Dios y soy perfecto, en teoría debería estar en bambalinas, debería estar en una mansión y no, eso no va así. Primero tienes que vivir, tienes que realmente aceptar dónde estás. Y eso es tan perfecto como una mansión, eso es tan perfecto como una pareja o estando solo, da igual. Y desde ahí es cuando realmente puedes experimentar cosas diferentes y puedes experimentar el despliegue de la vida que es libertad absoluta, ¿no? Porque yo veo que hay una encerrona, hay como una prisión brutal, ¿no? En estas personas, ¿no? Yo lo he vivido también, ¿no? Es como un bucle en el cual no sale, no sale, no sale, pero porque no te estás dando el permiso de experimentar la sensación. No estás realmente, no estás en el son de la vida. La vida al final es un despliegue continuo en el cual es una evolución constante. Y tú te has quedado en este punto porque no te has dado el permiso de experimentar ese proceso, justamente. Total, Entonces básicamente podemos decir, Alejo, que para evolucionar y para crecer en cualquier ámbito de la vida, tienes primero que aceptar y vivir ese momento, ¿no? Podemos decir eso. Si tú vives ese momento es cuando realmente puedes evolucionar. Y no porque tú quieras, sino porque es algo espontáneo, que eso es muy total, importante, ¿no? Es como, por ejemplo, la meditación. Tú no meditas para conseguir paz. La gente tiene este error, ¿no? Este concepto de yo hago una cosa por un objetivo común. Tú lo haces para realmente vivir el proceso de lo que es la meditación. Y ahí, como consecuencia natural, como consecuencia espontánea, la paz surge y emana. Entonces, ¿qué pasa? Que yo total. siento que... Sí, sí, sí. No, que ahí donde te das cuenta de que tú no necesitas hacer nada para crear esos estados, sino que simplemente es dejar de sostener aquello que impide que estemos en esos estados. Es Vale, como pero ¿cómo? el famosísimo quítate del medio, ¿no? Pero vamos a decir, vamos a suponer que este podcast lo va a escuchar mucha gente y de hecho a mí me escriben varias personas, ¿no? De, oye, ¿sabes? Necesito tu ayuda, necesito que me guíes. ¿Cómo podríamos, Alejo, si una persona está aquí pasándolo mal, está pasando una situación meramente complicada y que realmente quiere pasar al siguiente nivel de la experiencia porque lleva a lo mejor 10 años de depresión, por ejemplo? ¿Qué le puedes decir tú bajo tu experiencia personal, Alejo, bajo las personas que tú también has tratado, para que realmente pueda, bueno, dar algún tipo de alivio a esta persona, ¿no? Que está pasando esta situación y no tiene ningún tipo de respuesta? Que no hay ningún siguiente nivel, que dé por hecho que es hasta ahí llegar a su experiencia. Porque al final nosotros no tenemos la verdad sobre la vida. Y si la vida considera que esta es mi experiencia, esa será mi experiencia. Por más que yo me esfuerce, pelee, pataleón. Es que también muchas veces tendemos a asociar estos conceptos de que es mi responsabilidad culposa transformar mi vida. Y a veces no pasa de esa manera. Yo siempre digo que una hoja no se cae del árbol sin la voluntad de Dios. Tú puedes ser muy consciente, tú puedes trabajar internamente, pero si tú necesitas vivir una experiencia, la vas a vivir. Por acción o por omisión, la vas a vivir. Así es como yo elijo pensar. Entonces, al final, si yo me encuentro en una situación difícil, lo único que yo digo es aceptar esta experiencia y disfrutar, por complicado que suene y por ilógico o por sin sentido que suene o faltando el respeto a muchas creencias, tratar de disfrutar la experiencia en la que estoy. ¿Por qué yo considero que esta es una mala experiencia? Porque he visto otras experiencias de otras personas que son mejores para mí de lo que es mi experiencia. Entonces deseo vivir la experiencia que está viviendo otra persona y empiezo a rechazar la experiencia que estoy viviendo yo. Como empiezo a rechazar la experiencia que estoy viviendo yo, empiezo a creer que es erróneo. Entonces mi postura siempre es, Dios, hasta aquí llegué. Hago de cuenta que hasta aquí llegué. Veo qué son las herramientas que tengo ahora mismo, cuáles son las posibilidades que tengo,
y busco disfrutar de la experiencia en la que estoy inmerso en este momento. Si la vida Pero, considera, me empujará a vivir otra experiencia. pero eso se podría confundir, ¿no? Yo entiendo perfectamente el concepto que tú expresas, pero una persona que, digamos, que no está tan metida en este mundo, lo podría concebir, lo podría confundir con la resignación. De hecho, pasa mucho, ¿no? Yo otro día estuve hablando con mi hermano, por ejemplo, que estaba pasando por una situación bastante complicada a nivel económica, porque le llegaron un montón de situaciones a la vez. Y le recuerdo que estaba hablando con él y me dijo, mira, ¿sabes qué? Que la vida haga lo que quiera. Y es cierto que yo no pude ver ahí una respuesta genuina. Yo lo que pude ver ahí es una resignación y es como mucha negatividad, ¿no? Es como la evitación y la poca aceptación de la situación que estás viviendo. Entonces, realmente, ¿cómo podemos diferenciar, ¿no? Esto que tú dices, que es aceptación, que es simplemente darse el permiso de vivir esta experiencia, con la resignación? Porque pasa mucho, ¿no? La resignación al final lo que hace que ni viva la experiencia y dejas que la vida realmente pase, cuando realmente ni siquiera estás permitiendo que la vida pase. Claro. ¿Qué diferencia hay entre la aceptación y la resignación? Sí, en este caso, como, porque claro, el concepto que tú has dicho, en cuanto a no hay un siguiente nivel, al final para una persona que realmente no está en este mundo puede sonar un poco desesperanzador, ¿no? Es decir, joder, me estás diciendo que realmente no puedo realmente alcanzar una vida un poquito más positiva, que eso es un posicionamiento, evidentemente, que la que estoy viviendo justamente ahora. Entonces, si tú me estás diciendo esto, pues yo me resigno. Entonces, yo, ¿para qué voy a vivir más? ¿Para qué voy a realmente esforzarme si realmente sé que esto es lo que me depara, haga lo que haga? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esos dos conceptos? Vale, la aceptación y la resignación básicamente tiene que ver con la manera de vivir esa experiencia. Es decir, yo estoy en resignación cuando estoy sufriendo la experiencia, producto de la impotencia. La aceptación es cuando no estoy sufriendo la experiencia. Pero creo que hay un concepto más profundo y se llama poder personal. ¿Qué es lo que hace que yo me decante hacia la resignación o hacia la aceptación? ¿Sí? Cuando yo me olvido de mi poder personal, me desconozco. Al desconocerme, no reconozco las capacidades que tengo. Al no reconocer las capacidades que tengo, me someto ante la vida y al someterme ante la vida me resigno. ¿Sí? Mm, Cuando yo reconozco mi poder personal, ¿sí? Me veo mis capacidades, no me someto, sino que me responsabilizo de mi experiencia y entro en un proceso de aceptación. Entonces la resignación y la aceptación tienen que ver con reconocer o no reconocer mi poder personal. Pero mi poder personal no se reconoce en la esperanza de puedo salir de acá. Mi poder mm, personal se reconoce en yo creé esta experiencia. Por conciencia o inconsciencia, yo creé esta experiencia. Entonces, mi función, ¿cuál es? Vivir la experiencia que yo creé, siendo consciente que la estoy viviendo porque la he creado yo. Porque no conocía un recurso diferente o no tenía o no conocía un camino diferente, pero la he creado yo. ok. Esta experiencia la creé yo, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que esta experiencia la creé yo, me doy cuenta de que si la creé es porque es funcional para mí. Entonces, a través de la experiencia que no me gusta vivir, obtengo a través de la victimización, reconocimiento, las demás personas me ven, me siento consolado y demás cosas. Estoy obteniendo un beneficio que puedo obtener solo que a través de un vehículo ineficiente, que se llama victimización o resignación. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta de que soy yo quien está creando esta experiencia, puedo crear la misma experiencia a través de un vehículo diferente, es decir, tener el mismo reconocimiento, consuelo, compañía y demás cosas, pero ya no a través de la resignación, sino a través de crear experiencias diferentes, poderosas, amorosas, alegres y demás. Pero primero necesito ser consciente de que en algún nivel mi mente creó esto. Y ojo porque de hecho un curso, no sé si es un curso de milagros o quien dice que, creo que es un curso de milagros. Todo lo que ha creado el Hijo de Dios no carece de poder. Incluso un sistema de pensamientos basado en el miedo. Entonces, eso es darme cuenta
de mi poder personal. Ahí empiezo a cambiar la situación, no para que cambie la forma, sino para que cambie mi experiencia en la situación. Cuando yo me doy cuenta de que yo creé esta situación, la situación no cambia, pero cambia mi postura respecto a esta situación. Y eso lo puede cambiar todo a nivel de experiencia. Dejo de sufrir y empiezo a disfrutar y aceptar. Me gusta mucho esto, ¿no? Yo siento que al final el hecho de que tú puedas reconocer tu poder personal radica en que un problema al final puede ser visto como una oportunidad o visto como una calamidad. Eh, yo siento que las personas que han tomado conciencia, personas que realmente gozan hoy en día de cierto poder personal, de cierto reconocimiento interno, son personas que se han dado el permiso de contextualizar o de transformar un problema en una fuente de poder, en simplemente reconocerse más a sí mismos, en simplemente entender que tu felicidad interna, tu poder, no tiene nada que ver con tu mundo externo. Que sí que es verdad que aquí hay una confusión muy grande, porque claro, mucha gente concibe que a mayor poder personal que tú tengas, mayor éxito en el mundo de la forma vas a tener, ¿no? En el mundo de la forma, más abundancia, más tal. Y yo creo que muchas veces sí que puede estar relacionado, pero no siento que ahí sea el punto focal. Creo que se nos está vendiendo un sueño, ¿no? De que, bueno, tú elevas tu nivel de conciencia y experimentarás toda la abundancia que tengas, que ojo, hay cierta correlación en eso, por supuesto que sí. Pero al final la experiencia de abundancia no tiene nada que ver con lo que tú tengas. No tiene nada que ver con lo que tú realmente ganes en el mundo, ¿no? Es una experiencia interna, independientemente de en qué situación estés. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Eso de conocer tu poder personal. Eso es realmente entender que tú ya eres completo con independencia de lo que el mundo diga sobre ti, con independencia de lo que realmente tengas o dejes de tener. Pero al final, hermano, cuando tú realmente estás en esa situación, eh, ¿qué claves podríamos realmente tener? Y perdón por ser incisivo aquí, pero yo sé que hay mucha gente que lo va a preguntar. Para poder realmente reconocer ese poder personal, aun cuando las circunstancias externas sean súper, súper, súper complicadas. Porque es verdad que cuando algo es tan complicado y le has depositado tanta energía negativa, tanta carga emocional, es difícil que estas palabras realmente puedan transformar, ¿no? Mi experiencia individual ante esta situación, cuando realmente llevo años viviendo esto de esta manera. Claro, yo lo primero me preguntaría es, ¿qué está pasando? Es decir, lo que está sucediendo. ¿Qué le estoy añadiendo a lo que está pasando? Es la segunda pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Me muestra lo que está pasando. ¿Y qué le estoy añadiendo? Me muestra lo que yo creo que es lo que está pasando. Es decir, esto es un desastre, esto no puede ser, esto no tiene ningún sentido y un montón de cosas. Eso, ¿sí? Se lo pongo yo. El acontecimiento es neutro. Yo le estoy colocando todo eso. La tercera pregunta que yo me haría es, ¿qué relación tengo yo con eso? La relación que yo tengo con eso es que esto me hace sentir que no tengo valor personal, esto me hace sentir que no soy capaz, que no soy merecedor, que no tengo el mismo valor que una persona que está en una situación diferente. Esa es mi relación con eso, mi propia sensación respecto a lo que le añado. Y la cuarta pregunta es de dónde viene todo esto. No, es que yo creo que no valgo como persona porque anteriormente me dijeron que si tenía más dinero valía más o iba a ser más aceptado. Ya me doy cuenta de que al final yo lo que termino sufriendo no es la experiencia, sino lo que significa la experiencia para mí. Y al darme cuenta de que sufro por lo que significa la experiencia para mí, puedo empezar a experimentar un nuevo significado de las cosas que me lleve a experimentar una nueva experiencia, valga la redundancia. El otro día, por ejemplo, me pasó en un entrenamiento que había una señora que había fundado una empresa con su hermano y después se unió su hijo a la empresa. El hermano, por escuchar voces externas, dejó la empresa y creó la competencia de la empresa y se llevó muchos clientes. La señora sufrió un montón y sufría porque su hermano no fue leal, cómo le pudo dejar sola y todo esto, ¿sí? ¿Qué está pasando? Su hermano se fue. Deslealtad, eso se lo añadió ella, ¿sí? ¿Qué relación tiene ella con eso? Que al ser desleal ella perdió mucha fuerza. Y al final de todo esto lo que a ella le dolía era la situación de que ella amaba a alguien que no merecía su amor.
Y terminamos para hacer corta la historia, en una conclusión donde ella se dio cuenta de que lo que dolía era que su significado de amor ya no cabía. Su significado de amor que anteriormente tenía era de te amo, pero no te puedo amar si eres diferente. Amar una parte de ti implica odiar la parte contraria a ti. Amar tu alegría implica odiar tu tristeza. Y al final la señora se dio cuenta que la vida le estaba invitando a ampliar su significado de amor. Y a raíz de eso, la experiencia para ella fue totalmente diferente, fue súper reveladora, fue súper mágica, conectó con la experiencia, se fue súper agradecida. Pero yo creo que al final la vida siempre nos va a invitar a cambiar el significado de las cosas, de lo que significan para nosotros cada vez. Eso es la evolución misma, ¿no? Al final, cuando tú evolucionas, tienes que abandonar los antiguos posicionamientos, antiguas creencias para meter otras. Y yo imagino que hace 10 años no pensábamos ni remotamente igual que lo que pensamos hoy en día, porque hemos vivido experiencias diferentes y nos ha hecho desechar por la fuerza, ¿no? O de manera natural, creencias que teníamos anteriormente. Forma parte de la evolución. Pero ¿por qué tanta gente, hermano? Y eso es algo que es algo que yo me pregunto, que sigue manteniendo esa serie de creencias. Porque, como te he dicho antes, yo observo mucho que hay muchas personas que siguen erradicadas o siguen radicadas en ese sistema de creencia con mucha fuerza, con mucho posicionamiento y además sufren también. Yo Porque soy son así de esta necesarias. manera. Yo creo que las creencias que nosotros mal llamamos limitantes son necesarias para nuestro personaje. Es decir, que protegen a nuestro personaje de hacerse daño. Y nosotros vamos a toda costa a ir en pro de nuestras creencias limitantes. Piénsalo de la siguiente manera. Yo ahora tengo un nivel de conciencia, ¿sí? Y ese nivel de conciencia intrínseco en él trae marco de referencia, preferencias, rechazos, creencias limitantes son. Entonces yo creo que lo que me impide avanzar son mis creencias limitantes. Voy a reprogramar mis creencias limitantes. Creo que reprogramo mis creencias limitantes, pero no expando mi conciencia. Al no expandir mi conciencia, me someto a la experiencia donde me decía que tenía creencias limitantes. Me doy cuenta de que esas creencias limitantes no se han ido. ¿Por qué? Porque mi conciencia no está lista para vivir esa experiencia. Entonces necesita la mente para protegerle de hacerse daño. Entonces yo creo que las creencias limitantes funcionan como un contenedor, empezando que para creer que hay creencias limitantes, primero hay que eliminar la creencia que dice que hay creencias limitantes y hay creencias empoderantes. Entonces yo lo veo como un contenedor. Es como esto, por ejemplo, cuando somos niños nos contaron el cuento del monstruo en el armario, ¿te acuerdas? ¿En qué momento empezaste a cuestionar si eso era limitante o no? Tú fuiste creciendo. Cuando fuiste creciendo, el monstruo del armario dejó de tener sentido y fue reemplazado por un contenedor diferente, me da miedo exponerme al público, me da miedo morirme, me da miedo o soy introvertido y demás cosas. Un miedo no es un límite, un miedo es una invitación a reconocerme. Si a mí me da miedo, por ejemplo, no sé, tener dinero, ¿yo qué voy a hacer? Empezar a prepararme cómo administrar efectivamente el dinero. No voy a ir a conseguir de golpe una cantidad de dinero que no sé manejar, porque ese miedo me dice, hey, es que tú no lo sabes manejar. Aprende a manejarlo para que al aprender a manejarlo cuando llegue, sepas manejarlo y no conviertas una experiencia disfrutable en una experiencia tormentosa. Pasa lo mismo, es que me da miedo el juego de las relaciones, pero ven, ¿por qué te asusto? Porque me hicieron daño. Entonces, ese miedo invita a sanar tu corazón, para que al sanar tu corazón, cuando llegue la experiencia de abrirte a una relación de pareja, no sea una limitación, sino sea una invitación a ir más allá de ese miedo. Por ejemplo, cuando yo salgo, eso siempre lo digo, cuando voy a encender una caminata sobre fuego, siempre me da miedo que el fuego no encienda o que se queme alguien. Pero eso que me da paso a ser respetuoso con el elemental, ser cauteloso, cuidar los detalles, ser muy excelente en lo que hago, ser muy, muy, muy detallista con todo ese tema. Y me lo dio el miedo, y me lo da el miedo. Entonces, eso, creencia limitante, nos da un regalo a nosotros y es podernos ver. Digamos Entonces, yo que no creo, perdóname, cierro con esto, yo no creo que hayan creencias, yo creo que hoy en día no tengo creencias limitantes. Entonces la gente me va a decir, pero entonces si no tienes creencias limitantes, ¿por qué no eres multimillonario?
¿Por qué no viajas en tu jet privado? ¿O por qué no te has casado? ¿Por qué tienes hijos? Porque no es el momento de que este personaje viva eso. Y no me hace ni mejor ni peor. Simplemente me hace ser quien soy en este momento. Todo esto va a llegar en la medida en la que yo quiera eso. Pero para poder querer eso como objetivo, primero tengo que reconocer dónde estoy y saber si el donde estoy me permite llegar a donde quiero llegar. Si no, mi función cuál es? Prepararme para que cuando yo sea algo más amplio de lo que soy, ese ser amplificado conecte con objetivos que hasta ahora no he podido conectar. Entonces, mi función cuál es? Descubrirme, aceptarme y expandirme ahora. Que al expandirme espontáneamente conectaré con sueños distintos, con objetivos distintos en función de esa misma expansión. Wow, qué bueno. Hermanito, quiero cerrar contigo con esta pregunta, ¿vale? Es una pregunta diferente a las que hemos hecho ahora y ya con esto cerramos. Hermano, ¿por qué gana el Madrid? ¿Por qué gana siempre el Madrid? Esa es una pregunta que la gente se hace constantemente y es, ¿cómo es posible que un equipo como el Madrid, que se ha enfrentado aquí por mucho mejores, y es que no es cosa de cada casualidad, ¿no? Es uno año tras año, con equipos no tan buenos, con equipos mejores, da igual, siempre gana. ¿Qué respuesta puedes dar a esto, hermano? Y con esto ¿Por cerramos. qué, ¿Por qué gana el Madrid? ¿Quién es el equipo que menos necesita ganar para demostrar su valor como el club? El Madrid. Entonces, como ellos no necesitan demostrar nada, ¿saben a qué? A disfrutar. Y no es que gane el Madrid porque disfruta. Siempre en la vida gana el que más disfrute. Porque el que más disfruta es el que menos necesita. Me gusta mucho eso. De hecho, fíjate que hay una frase que me retumba la cabeza, que es que el hecho de que tú des el 100%, el tu 100% lo vas a dar cuando realmente aprendes a disfrutar del proceso. Es la única manera de dar tu 100%. No la gente tiene confundido que dar el 100% es como esforzarse, levantarse a no sé qué hora, estar ahí como sufriendo y no. Es simplemente disfrutar del proceso. Cuando tú te permitas el permiso de disfrutar de lo que tú haces, ahí es cuando realmente estás dando todo lo que tienes que dar. Y estás aportando un valor masivo, ya sea en el fútbol, en esta conversación. Creo que es clave. Pero creo que lo que tú dices, hermano, en cuanto al Madrid, se extrapola a todo, hermano. Si tú eres capaz de disfrutar de lo que haces y de reconocer ya lo que tú eres, no necesitas ganar nada. No necesitas realmente demostrar a nadie. Tú ya eres completo en sí mismo. Creo que el Madrid es un gran exponente. El éxito es inevitable. Pero no porque sea algo que tengas que alcanzar, sino porque ya lo has reconocido en ti mismo. Total. Así que, manito, sé que no tienes tiempo, cerramos aquí. Me encantaría verte en otros episodios de este canal. Para mí eres uno más, que lo sepas, para mí eres uno más y cuando quieras y cuando estés realmente dispuesto, hermano, pues me encantaría tenerte otra vez por aquí. Pues mi hermanito, muchas gracias. Una pregunta bastante curiosa, la última, ¿no? Me Sí, sí, quedé claro. pensando un poco allí, pero estuvo bonita. Eh, Mi hermanito, muchas gracias por este espacio. Lo que necesites, con mucho gusto. Cada vez que llames, será contestado, obviamente. Sabes que disfrutamos un montón esta experiencia y bueno, lo que necesites con muchísimo amor, aquí estoy a tu servicio. Y obviamente las demás personas también lo que necesiten, con total amor. Disculpa si dije algo sin sentido, algo que no se entendió. Asumo la responsabilidad, pero creo que la intención fue con mucho amor, entonces quedémonos con eso. Hermano, estamos aquí para disfrutar de esta conversación y lo que se diga, todo tiene sentido, todo, hasta lo más insignificante. Yo me he dado cuenta que todo tiene cierto sentido, no es algo que tú y yo nos hemos dado cuenta de eso, hasta lo que parece que no, lo tiene. Entonces, para mí es una conversación poderosa que son conversaciones que realmente enriquecen. Así que yo estoy súper agradecido de que me hayas dado el espacio de poder compartir. Y por supuesto que por eso te quiero tener más aquí, sin 100%. A ver si nos podemos Gracias, ver hermanito. presencialmente y le damos. Así que nada, chicos, espero que os guste este capítulo con Alejo, un crack. Y nada, si quieres revolucionar tu mente, pues ven para acá y que te vamos a dar nuevas perspectivas para que puedas realmente vivir una vida significativa. Gracias. Amén.
Que así sea, mi hermano. Un abrazo enorme, que esté muy Un bien. abrazo, hermano.